Amigos todos, gracias por sintonizar UPA Televisión a través de nuestras páginas virtuales y a través de señal abierta acá por Canal 25. Hoy está junto a nosotros don Carlos Mesa Gisbert. Don Carlos, gracias por aguardarnos. ¿Por qué quiere ser nuevamente presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Carlos? Nuestro compromiso tuvo que ver con la necesidad de terminar con los 14 largos años del movimiento al socialismo. Bolivia vive una crisis económica, una crisis de salud y una crisis de corrupción que ha sido agudizada por el coronavirus. La gente acá en la ciudad del Alto, si usted puede hacer el sondeo, dice, se le ha dado una oportunidad a don Carlos. ¿Por qué ha renunciado? Y hay un término hasta despectivo que se urde acá en la ciudad del cielo. Y no logró responder como tal, don Carlos. Si se le ha dado la oportunidad, ¿por qué se corrió? Ahí está, la palabra un poco más suave. ¿Qué fue, don Carlos? Respeto a los derechos humanos se llama. Respeto a los derechos humanos. Esa fue la decisión fundamental. Valentía. Hay que tener valentía para decir, yo no quiero atornillarme en el poder como otro señor que conozco que quiso ser presidente eternamente. Don Carlos, ¿es cierto que el papel que le tocó desempeñar en defensa de la causa marítima boliviana en La Haya lo ha motivado para llevar adelante su candidatura? ¿No fue esto un trampolín, don Carlos? No, la responsabilidad de Estado es una responsabilidad que está en todos los ámbitos en los que a uno se lo llama. Cuando se me convocó para defender a Bolivia en La Haya, para defender la causa marítima, lo hice con todo el esfuerzo de mi corazón y con todos mis conocimientos, como les consta a quienes me vieron, por ejemplo, en la entrevista del informante en Santiago de Chile. En la ciudad del Alto, a pesar que ya pasaron 17 años, don Carlos, en la memoria del pueblo alteño aún siguen frescas las heridas de octubre 2003. Usted era vicepresidente del gobierno de Sánchez de Lozada. ¿Cuál fue su participación en esa masacre que enlutó a la ciudad del Alto y dejó, don Carlos, más de 70 muertos? Respuesta, don Carlos. Como cabeza del Poder Legislativo no tenía ninguna vinculación, ni responsabilidad, ni firma, ni acción alguna en el Poder Ejecutivo. Primer punto. Segundo punto, yo rompí con el expresidente Sánchez de Lozada porque no estaba de acuerdo en la forma que estaba administrándose de manera violenta e intolerable en la violación de derechos humanos y marcó esa diferencia precisamente el final de la renuncia de Sánchez de Lozada después de las muertes que usted ha hecho referencia. Por lo tanto, responsabilidad en las muertes, cero. Responsabilidad en la paz, toda la responsabilidad. Respeto a los derechos humanos, impecable durante los 20 meses, 1 año y 8 meses que fui presidente. No estamos para votar por una sonrisa o por una simpatía. Estamos para votar por alguien que sabemos, y ustedes lo saben, lo sé yo también, que Goni es la persona que Bolivia necesita. Que Goni es la persona que Bolivia necesita. Que uno de los grandes errores que hemos cometido en el gobierno, que hemos cometido en el Estado a lo largo de la historia, es no saber quiénes son los aymaras. Contarán conmigo para que la Universidad Pública del Alto sea autónoma. Porque no hay un solo país en América Latina más dependiente que Bolivia en lo que hace a la cooperación. Sabe, señora maestra, le estoy pagando a La Plata una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. Por lo tanto, no acepto y le pido a usted, ciudadano, que no crea esa mentira gigantesca e inaceptable de que Evo Morales tiene una ley en favor del país y Carlos Mesa y su gobierno una ley en contra del país. Hacer discursitos de independencia y de soberanía sentado del otro lado del escritorio es muy fácil. Evo Morales, con quien he hablado muchas veces y le he explicado detalladamente esta realidad, tiene mucha facilidad para salir a bloquear Bolivia, porque eso es muy cómodo, honorable Evo Morales. Es muy cómodo bloquear Bolivia. Es muy fácil bloquear Bolivia. Venga usted a gobernar y verá usted lo que es la administración del Estado. He decidido presentar al país mi renuncia al cargo de presidente constitucional
de Bolivia. Es presentar mi renuncia al cargo de presidente de la República. Mi decisión hoy es absolutamente clara. No tengo intención de ser candidato a la presidencia. He reflexionado, lo he hecho en profundidad y he tomado una decisión muy clara. Una decisión que propone la decisión de ser candidato a la presidencia del Estado. Señora Riles, ¿qué dice sobre los dichos y hechos de don Carlos Mesa Gisbert? Bien, Víctor Hugo, yo creo que tenemos que ser claros. A veces cuando se está en una posición y otra hay posiciones duales, ambivalentes, y a veces que no generan, diríamos, una expectativa hacia el electorado. Pero también existe la desconfianza del electorado, porque en algún momento uno puede decir, voy a ser candidato, no voy a ser candidato, y lo que más ha primado quizás en esto ha sido una renuncia. No olvidemos que el señor Carlos Mesa Gisbert, quien nos acompaña, tenía una posibilidad muy grande. El 2003, cuando era vicepresidente, se le da la opción de ser presidente del Estado, y en ese momento él tenía hasta el 2006 para gobernar Bolivia, e inclusive con el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que hay una reelección que puede tener cualquier persona, pues tenía esa opción de estar hasta el 2011, y entonces estos dichos y diretes que a veces se dan en política, podía tal vez gestar de que los posicionamientos entre los partidos, y en este caso entre el MAS que creó cuerpo y con el señor Evo Morales, entonces podía aminorarse. Va a haber candidatos que nos dicen una situación, cuando llegan a la presidencia cambian su actitud. ¿Y por qué cambian? Porque hay siempre estas situaciones de afectos y desafectos, y más que nada tenemos que considerar un hecho importante, de que tienen que haber consensos, tiene que haber acuerdos para entrar a una gobernabilidad. Seguramente de lo que nos digan a lo que hagan va a distar mucho, y esta situación es quizás la que ha comprometido a estos cambios tal vez de pensamiento que don Carlos haya tenido en algún momento, pero que también el electorado ve como una situación de una dualidad en algún momento. Luis Flores, la palabra es suya. Muy bien, es importante en primer lugar entender que existen diversas miradas y diversas posiciones. Aquí estamos mirando una parte de los dichos y hechos, tal vez una parte que nos está mostrando un candidato que pues tiene en cierta medida falta de carácter o debilidad, pero también hay que mirar la otra parte, ¿no? Las duras situaciones con las que se ha tenido que enfrentar en un proceso histórico que nos mostraba un declive del modelo neoliberal. Entonces, tal vez hay que analizar cada contexto histórico, cada fase estatal política que ha vivido nuestro país en diversos momentos. Hoy nos encontramos en otra fase estatal que es la plurinacional, pero también esta fase estatal está llegando, así como en el periodo que le ha tocado conducir al candidato Carlos Mesa, era una fase de crisis, de mucha inestabilidad social y política. Entonces tenemos que también analizar y entender que son otros momentos históricos. Entonces creemos que es importante preservar sobre todo el tema de la solución pacífica de los conflictos, que no volvamos a tener un octubre, ¿no es cierto?, sino que entendamos que los conflictos se pueden solucionar pacíficamente. Muy interesante el programa histórico, muy interesante este recuento del pasado. Creo que es fundamental hablar de presente y hablar de futuro. Creo que lo fundamental es establecer cuál es el compromiso que tenemos para transformar un país que ha sido destruido por un déficit fiscal gigantesco, por corrupción, por despilfarro, por violación de derechos humanos sistemática en el gobierno del presidente Morales. Ahí podríamos colocar imágenes. Si ustedes reiteran esas imágenes, yo puedo quedarme a verlas, puedo quedarme a verlas esas imágenes. Terminaremos de ver esas hermosas imágenes que estoy yo como vicepresidente para poder contestar la pregunta adecuadamente, si les parece. Nos pide, por favor, pantalla amplia. Porque ya hemos visto como 2 o 3 veces las imágenes, ya sabemos de memoria que fui vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, no necesitan recordarlo. Fui vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, fui presidente del país y fui presidente con el más profundo compromiso y respeto por los derechos humanos, con el más profundo respeto por la igualdad. Pero ahora lo que tenemos que buscar es cuáles son las soluciones que el país necesita en una crisis tan grave como la del COVID.
¿Cuáles son las soluciones vinculadas a la crisis económica, a la crisis de salud y a la crisis de corrupción? ¿Cuáles son nuestras respuestas? Respuestas que tienen que ver precisamente con la propuesta del futuro, con el compromiso del servicio público permanente del Estado. Don Carlos, ¿usted está molesto, don Carlos? No. No, por favor, ¿cómo voy a estar molesto en absoluto? Me encanta el sentido histórico que tiene. Lo que pasa es que dice, repetir 2, 3, 5 veces la imagen de pronto puede aburrir a la teleaudiencia. Ese era el único problema, pero no, encantado de la vida. Perfecto, don Carlos. Ahora vemos de que hay un 30% de indecisos, más el 10% de Áñez, tenemos un 40% de indecisos, que muchos de los candidatos tienen que ver de que existe una empatía con la gente y con el electorado para captar estos votos. Estos votos se van a ir en un porcentaje aproximadamente, considero, de un 17% hacia el lado del señor Carlos Mesa, también va a ir a favor de Camacho y también va a ir un residual en favor de Luis Arce Catacora. Pero estamos viendo que esta volatilidad que existe en el voto va a ser una situación que también va a afectar un aspecto muy importante. ¿Cuál es? De que de los que estaban comprometidos conjuntos con la presidenta Áñez, prácticamente, ¿qué van a hacer? Van a irse hacia el lado del señor Mesa o hacia el lado de Camacho o al lado del señor Luis Arce Catacora, no por principio, no por un aspecto de convicción, sino va a ser por una pega que van a tener, como vulgarmente se dice, y que en algún momento tal vez sea más de carácter personal que de interés nacional su decisión que tomen. Entonces hay que considerar ese aspecto que creo que es importante también tener. Que el país no quería a una presidenta que esté de candidata, ¿no? Segundo, el tema de la corrupción. Y tercero, el tema del mal manejo administrativo en la pandemia del país. Finalmente, ¿qué más estamos viendo en este tema? Es que existen también posicionamiento en las candidaturas, y ese posicionamiento está relacionado con una perspectiva regional que está volviendo, un conflicto que está volviendo a aflorar en el país. Es decir, dos candidaturas, la de Arce y la de Mesa, que representan al sector de Occidente, y la candidatura de Camacho, que va a representar al sector de Oriente. Entonces, ¿hacia dónde es la pregunta? ¿Pueden ir estos votos? Obviamente, en Occidente, sí, los votos se van a encaminar de Áñez hacia la candidatura de Carlos Mesa. Y en Oriente, pues ahí lo vemos ahora a don Carlos Mesa haciendo campaña porque está necesitado del voto de Oriente para fortalecer su candidatura. Don Carlos, ahora la palabra es suya. Cuéntenos, por favor, su análisis también tras haber escuchado la posición de nuestros invitados acá en el set de UPA Televisión. Don Carlos, con usted, por favor. En este caso soy parte interesada, por supuesto. Creo que está clarísimo que aquí hay dos candidaturas que disputan la presidencia. La candidatura que representa a Evo Morales, que en realidad está representado de manera circunstancial por Luis Arce Catacora, pero es la candidatura de Evo Morales, y el movimiento al socialismo y lo que representaron esos 14 largos años, y la candidatura de Comunidad Ciudadana. No hay otra opción real de la conquista de la presidencia y de la transformación del país o de más de lo mismo. Briseida Medina, con usted en la central de redes, por favor. Así es, Víctor Hugo, la gente ya está comentando y participando en nuestras redes sociales activamente. ¿Qué propuestas tiene para el sector gremial y transporte público? Esta es la pregunta para el candidato. Su respuesta, por favor. Sí, nuestra respuesta es muy clara en ese sentido. Vamos a generar créditos fáciles de acceso para los sectores de emprendedores, el sector gremial organizado. Y para el sector transporte estamos analizando el tema de las facturas, que es un tema muy sensible. El tema de las facturas tiene que ver con 70% de reconocimiento cuando tú cargas gasolina en tu vehículo o cargas diésel y el 30% no. Esa es una discriminación que tenemos que analizar en un nuevo sistema tributario porque eso está perjudicando mucho a los transportistas. ¿Qué propuestas tendría para nosotros, para los jóvenes? Carlos, por favor. Tenemos que abrir un espacio hacia la formalidad. Tenemos que lograr que el emprendimiento de cada uno de estos ciudadanos tenga un respaldo a través del microcrédito, a través del Banco de Desarrollo Productivo, a través de accesos fáciles a recursos y sobre todo
el eliminar la burocracia, el eliminar la tramitología, el eliminar la extorsión de los impuestos, el generar un acceso del emprendedor al sistema bancario, un acceso del emprendedor a los créditos y un acceso del emprendedor a la economía formal. Don Carlos, cuando usted habla de formalizar, ¿significa que en la feria 16 de julio o en la Oyustus ya tienen que expender facturas? ¿A qué se refiere con formalizar, don Carlos? Me refiero a algo muy claro. Cobrar una factura o cobrar un impuesto que no tiene ningún beneficio para la persona que lo paga no tiene ningún sentido. Si la factura se convierte en un elemento beneficioso para ti, ¿y cómo te lo voy a explicar? A través de reconocer, por ejemplo, que el 12% de la factura que tú has pagado se te reconozca, el conjunto de las facturas que tú has pagado a fin de año, por un reconocimiento económico en efectivo de parte del gobierno. Esa es una posibilidad que estamos analizando. ¿Qué hará con nuestros recursos naturales? ¿Nacionalizará aquellos que todavía están en manos privados o seguirá privatizando? Don Carlos, por favor. Privatización cero, no hay nada que privatizar. Nacionalización, lo que ya está nacionalizado se queda en manos del Estado, pero hay que hacerlo eficiente. No quiero una nacionalización que en este caso significa, por ejemplo, 800 o 1.000 millones de dólares tirados en una planta de urea que no funciona, en San Buenaventura que está funcionando al 20% de su capacidad, en la planta de Villamontes que no tiene una actividad adecuada. Es decir, el despilfarro no es bueno para la nacionalización. La nacionalización tiene que garantizarte recursos para el Estado. Pregunta al candidato, ¿qué políticas sociales propone para evitar más casos de feminicidio? Su respuesta, por favor, candidato. Varias cosas. La primera, la educación en la familia. No se puede seguir con el machismo brutal que tiene la sociedad boliviana, que lo único que hace es fomentar el hecho de que el hombre crea que tiene propiedad sobre la mujer. La segunda, la educación en el colegio y en la universidad, estableciendo transversalmente una educación de respeto a la mujer y de igualdad. La tercera, libertad económica y libertad política. No puede haber acoso económico y acoso político. La cuarta, modificar el sistema judicial, estableciendo juzgados especiales para el tratamiento de mujeres que sean manejados por mujeres. Y la cuarta, incrementar el presupuesto del sistema judicial para que haya una verdadera acción en contra de los feminicidios. Finalmente, el cumplimiento de la ley. ¿Alguna vez subió don Carlos a la feria 16 de julio? Y si subió, ¿compró algo o comió algo, don Carlos? La teoría era subir y subí a ver si había un buen pesque, pero no, en realidad lo que estaba buscando era un repuesto que no encontraba para un amortiguador de un automóvil que es del 2015 es mi vehículo, pero hace ya tiempo que no. Desde que soy candidato la actividad me ha impedido hacer las visitas normales que uno hace, porque cuando uno va a la feria, Víctor Hugo obviamente va a la feria para pasar un rato agradable, ver lo que compra, y cuando ya eres una persona muy conocida y estás en política eso es más complicado, pero sí. Don Carlos, una pregunta personal. ¿Qué le evoca la memoria de cerca o el programa Siglo XX en su época de periodista? ¿Valió la pena cambiar esta etapa tan linda y hermosa, pregunta especial, personal, a ser candidato, a ser político? ¿No era mejor quedarse en la otra trinchera, don Carlos? Desde la perspectiva de la comodidad, sin duda la respuesta es sí. Estaba más cómodo en de cerca, estaba en la fácil de hacer el análisis, estar distanciado, hacer las preguntas difíciles, las preguntas que se hacen a los políticos, o el programa Bolivia Siglo XX, que para mí ha sido una gran experiencia con Mario, con Jimena, porque hemos trabajado en la producción de lo más lindo, creo yo, que se ha hecho a nivel audiovisual de la historia de Bolivia. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad, del sentido de servicio, de entender la política como una misión personal y colectiva. Por eso lo de comunidad ciudadana, me siento muy orgulloso de ser candidato a la presidencia, no por el orgullo personal de ocupar la presidencia, sino porque es un servicio y un privilegio y un honor poder servir al país. La buena noticia para el presidente Morales es que Bolivia sin Morales es ingobernable. La buena noticia para el presidente Morales es que Bolivia sin Morales es ingobernable. E independientemente de las distancias o cercanías que tenga con el presidente Morales, debo decirle con absoluta franqueza, me siento profundamente orgulloso de que Bolivia tenga un presidente indígena. Me siento profundamente orgulloso de que Bolivia tenga un presidente indígena. Don Carlos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Hubo un desencanto? Primero,
Me siento profundamente orgulloso de que Bolivia haya tenido un presidente indígena. Lamentablemente ese presidente indígena fue Evo Morales, que terminó la presidencia con un discurso de odio inaceptable. ¿Cómo puede ser posible que el presidente que tenía que unir a los bolivianos, y esa fue la razón fundamental de decir aquí hay el primer presidente indígena en la historia, termine su presidencia diciendo yo me voy y el país está dividido porque los que me van a suceder van a ser racistas y van a discriminar y hay un mundo rural que va a ser abofeteado y que va a ser excluido? Eso es totalmente falso. Un hombre que esté comprometido con su país, sea indígena, sea mestizo, sea blanco, verde, azul o amarillo, tiene un compromiso de respeto al otro, de respeto a su lengua, de respeto a su etnia, de respeto a su cultura y de respeto a su cosmovisión. Eso fue lo lamentable. No el que haya sido un presidente indígena, que ese es un paso adelante, sino que haya sido precisamente Morales. Don Carlos, ¿alguna vez usted fue simpatizante del MAS? Su respuesta, por favor. Ni en sueños, querido Víctor Hugo, ni en sueños. ¿Color azul? Pienso en el azul del mar que es la gran reivindicación boliviana. Muy bien. Segundo video para usted, por favor, ahora. Aquí, mi compromiso es ni olvido ni venganza, justicia. Ni olvido ni venganza, justicia. Don Carlos Mesa, la palabra es suya, por favor. Me ratifico, ni olvido ni venganza, justicia. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que no ha hecho el gobierno de Evo Morales durante 14 años. 14 años de gobierno y todavía tenemos el tema pendiente del expresidente de Estados Unidos. La pregunta, por favor. Todo el pueblo alteño aún recuerda esa frase suya después que fue posesionado como presidente de Bolivia, que subió al alto. Ahí están las imágenes. Así La es. pregunta es, ¿cuándo fue convocado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para atestiguar contra Goni? ¿Por qué no fue, don Carlos? Vinieron los abogados estadounidenses a mi oficina para preguntarme si yo estaba dispuesto a testificar en el juicio contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Mi respuesta fue sí. Me enviaron un cuestionario, puedo equivocarme, 34 o 39 preguntas. Ese cuestionario fue respondido en su integridad. Ese cuestionario fue además complementado con mi declaración íntegra ante la Corte Suprema de Justicia del año 2009 en la ciudad de Sucre, que me convocó como testigo en el caso del juicio de responsabilidades contra el expresidente. Incluía además mi libro Presidencia Sitiada y el documental del libro Presidencia Sitiada. Todos esos documentos fueron entregados tal como se me pidieron. Por alguna razón que desconozco, los abogados de la parte de las víctimas me dijeron que el juez en Fort Lauderdale, donde se hizo el juicio contra el expresidente, no había aceptado esa declaración y no había tomado en consideración la declaración que hice tal como te estoy contando. Y me preguntaron si estaba dispuesto a ir a Miami a testificar, no a Miami sino a Fort Lauderdale. Yo les respondí porque coincidió exactamente la fecha con los días de marzo del 2018 en el que yo estaba en La Haya. Y les dije, estoy defendiendo la causa boliviana en La Haya. En cuanto termine mi presencia en La Haya, estábamos entre fines de marzo y principios de abril, estoy dispuesto a ir a Fort Lauderdale. Y hay correos electrónicos de la petición y de mi respuesta. Nunca hubo una convocatoria para que yo vaya y me dijeran vaya en tal fecha. Por lo tanto, hice la declaración y estuve dispuesto a asistir y se cruzó la fecha con mi presencia en La Haya como se puede constatar documentalmente. Lo que no puede ser es que sigamos aprovechando las circunstancias para mentir de la manera en que se miente en este tema, que es tan sensible para mí. Don Carlos, si es que acaso lo volverían a citar en el caso hipotético, se fuera a testiguar. Respuesta, sí. Y aquí usted como su vicepresidente, en los procesos que se han seguido en Estados Unidos, como testigo no quiso ir a declarar. Ahora que Gonzalo Sánchez de Lozada, el fallo de su inocencia ha salido en contra, usted va a seguir el proceso de juicio en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y va a extraditar aquí a nuestro país.
¿Usted qué va a hacer, Carlos de Mesa, para beneficiar, o en su caso, para reparar los casos ocurridos en octubre ante los familiares de heridos y muertos? Primero, vuelvo a insistir, no es verdad que yo no testifiqué, no es verdad, es mentira. Yo he presentado toda la documentación que se me pidió y he respondido todas las preguntas que me pidieron, adicionando todo mi testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, íntegro mi testimonio, sin una línea de menos, más la incorporación de mi libro, más la incorporación del documental, más el tema que le he declarado. Segundo, nosotros cuando estuvimos en el gobierno establecimos la reparación de los daños para las víctimas en la posibilidad de hacer una demostración documental de que eran víctimas efectivamente de esos hechos. Lo hicimos a través del Viceministerio de Justicia presidido por don Carlos Alarcón. Ese es un elemento muy importante. Tercero, la extradición tiene que llevarla adelante el gobierno de los Estados Unidos, y el gobierno de Bolivia va a hacer lo que no hizo el gobierno del presidente Morales, llevar adelante un proceso adecuado para que jurídicamente tengamos los elementos que permitan su extradición. Esa decisión de la extradición no es mía, sino del gobierno de los Estados Unidos. Don Carlos, ¿aún tiene comunicación con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Lo llama, le pregunta? ¿Algún vínculo tal vez? Nos gustaría que nos dijera la verdad. Cero. La verdad absoluta. ¿Cómo es eso de me gustaría que me dijera la verdad? ¿Usted cree que le voy a decir una mentira? Cero. Él hace tiempo tenía su oportunidad. Cuando estaba junto con el GONI, era su vicepresidente. Él no sé por qué no ha podido gobernar, qué será de esa manera. Ha renunciado él. Yo no sé por qué quiere volver a este tiempo, ¿no? Aquella vez lo que ha hecho por el gas, por lo que nos ha matado tanta gente, todos tenemos presente todavía. Es un masacrador, de corrupto, que es un discriminador. Una vez ya nos ha abandonado en el gobierno, yo creo que tal vez lo puede volver a hacer. No hay confianza en el señor Carlos Mesa. No tendría por qué estar de candidato Mesa, no entiendo con qué cara está candidateando ahí, no entiendo su moral, a qué lado, después de lo que ha hecho, cómo nos ha hecho a ver esos años. Él es malo, la ha matado a mis hermanos. Como la gente está diciendo, no puede manejar bien, entonces yo no lo puedo apoyar a él. Nosotros no queremos al Carlos Mesa para presidente. Sí, porque el Carlos Mesa también tantas cosas que ha hecho más antes. Aquella vez cuando el GUNE estaba con él, ha entrado él. Después no hay trabajo, no hay economía, se ha escapado, nos ha abandonado. Ahora la misma cosa parece que pues va a hacer. Ya tenía su oportunidad en su momento, ¿no? Y la verdad ahora, si vuelve al poder, habrá que ver, ¿no? Pero lo dudo mucho. Bien, creo que el sentimiento de la gente, ese sentimiento, diríamos, que todavía tiene ese dolor inmerso con lo que ha pasado el 2003. Pero tenemos que ver algo importante. El candidato Carlos Mesa nos dice que deberían haber unido y que tenían, diríamos, la posibilidad de hacerlo en el gobierno anterior, pero también en su gobierno tuvo esa oportunidad de unir al pueblo boliviano. Y quiero recordar que el 2003, justamente el 18 de octubre del 2003, él llegó a la ciudad del Alto y fue realmente aplaudido, apoyado por la gente, y tenía toda esa posibilidad de continuar con un gobierno. Pero también tenemos que ver algo importante. Este 18 de octubre también nuevamente, después de 17 años, de 2020, nuevamente él está de candidato. Pero es el lema que él mantuvo en la ciudad del Alto. O sea, ni olvido ni venganza, justicia. Y esa justicia es la que espera el pueblo boliviano y esperó durante mucho tiempo, y también la justicia esperó desde el gobierno del señor Evo Morales. Son prácticamente varios años que esa justicia aún no llega, y que justamente si es candidato, yo quiero preguntarle si va a hacer que esa justicia vuelva, que se repare estos daños y que realmente pues el pueblo alteño nuevamente vea reivindicada ese luto que ha tenido durante todo este tiempo. Mi compromiso con el Alto ha sido un compromiso desde el primer día, que lo he cumplido rigurosamente. El respeto escrupuloso a los derechos humanos en mi gobierno es lo que cuenta, no lo que significó mi ruptura con el presidente Sánchez de Lozada, que fue precisamente por eso. Si lo que a mí me parece increíble es que se le haya mentido a la gente del Alto de la manera en que se le ha mentido. Decir que yo tengo que ver con esas masacres, que yo tengo que ver con esa responsabilidad.
cuando mi ruptura fue total. No he vuelto a hablar con ese señor desde el momento en que dejó el país. No he vuelto a hablar desde el momento en que él decidió hacer lo que hacía y yo decidí establecer una línea de separación con él. ¿Por qué renuncié a la presidencia? Renuncié a la presidencia porque no estaba dispuesto a matar. El presidente Morales no ha hecho eso. ¿Recuerdan ustedes los hechos extrajudiciales en el Hotel Las Américas en Santa Cruz? ¿Recuerdan ustedes los casos de Caranavi? ¿Recuerdan ustedes la muerte del viceministro Illanes? O sea, aquí es una cosa maravillosa establecer y decir, el señor Mesa es un masacrador. ¿Dónde está la prueba? La primera imagen, don Carlos Mesa, ¿qué es lo que le evoca? Vamos, compañeros de trabajo, por favor, ahora. Lo dije, una gran equivocación. La pesadilla del Alto. Don Carlos. Uno de los momentos más duros del país. Un lugar crucial para Bolivia que lamentablemente nos dio un fallo negativo, aunque yo creo que lo que hicimos estuvo bien hecho y lo que se hizo jurídicamente fue correcto, pero el momento fue inadecuado desde el punto de vista político. Esa es una imagen emblemática del mismo tema, la guerra del gas. El ministro de Gobierno. Perfecto. Don Carlos, por favor. Dirigente cívico cruceño. Don Carlos. La presidenta de la República de Bolivia, la presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Perfecto. Don Carlos. 14 largos y olvidables años. Perfecto. En el tema social, don Carlos Mesa, su plan de gobierno, por favor, si tuviera la gentileza. Lo más importante en el tema social hoy tiene que ver con la salud, tiene que ver con la lucha contra el coronavirus, tiene que ver con la evidencia de que enfrentaremos la crisis del coronavirus por lo menos varios meses más si nosotros somos gobierno, digamos mediados del 2021. Tenemos que establecer un presupuesto adecuado para combatirlo. Mayor número de médicos, mayor número de equipamiento. Tenemos que establecer pruebas gratuitas de COVID. Tenemos que establecer la garantía del acceso a la vacuna gratuita y su distribución adecuada entre los ciudadanos. Y una vez que hayamos resuelto esos temas, vamos a entrar a la lucha contra el cáncer con el tratamiento gratuito contra el cáncer como un compromiso de comunidad ciudadana. En primer lugar, estamos viendo que hay una propuesta política que es importante para resolver los problemas que se nos vienen en el tema económico, en el tema sanitario y en el tema moral que está relacionado con la corrupción. Nuestra sociedad esté completamente dividida, esté en uno u otro extremo. Entonces lo que yo quiero saber es cuál va a ser su propuesta para que los bolivianos nos podamos unir, para que los bolivianos podamos resolver nuestros problemas, ¿sí?, por vías pacíficas. Primero, la pregunta de fondo vinculada a algo muy importante. La única candidatura que puede lograr la reconciliación, el restañamiento de heridas entre mundo rural y mundo urbano, entre Oriente y Occidente, es nuestra candidatura. Porque representamos los dos escenarios, Carlos Mesa del Occidente, Gustavo Pedraza del Oriente, porque tenemos una idea de lucha frontal contra la discriminación, el racismo y la exclusión, porque tenemos la capacidad y la voluntad de diálogo para articular a la sociedad a partir de su representación política y de su representación social.
Tú sabes, Víctor Hugo, y sabemos todos de que estamos enmarcados en un test de PISA hace mucho tiempo en Latinoamérica y a nivel mundial, donde los estudiantes de 15 a 18 años son sometidos en los diferentes países a un ranking internacional que ve el aspecto de las matemáticas, el lenguaje y el conocimiento. Lamentablemente acá en nuestro país no hemos podido entrar a este ranking que mide muchos aspectos. Finlandia es uno de los precursores importantes que tenemos y creo que todo esto va a llevar también a ver esos pesos y contrapesos, porque esto de los programas que tienen que ser sólidos para que también el país se vea reflejado en esto y podamos también reactivar esta parte importante que es el aspecto económico-social del país. Me imagino los televidentes estaban esperando, como ocurrió con el candidato la semana pasada, era hablar de futuro, hablar de las propuestas que usted ha hablado, licenciado Arriles, efectivamente, lo que significa economía naranja, lo que significa la construcción de un sistema judicial nuevo, lo que significa establecer un cambio de modelo exportador, lo que significa cambiar nuestro modelo de consumo energético, lo que significa el establecimiento de un nuevo sistema educativo con una acreditación internacional que nos diga el nivel de lenguaje y matemáticas en el que estamos, qué tenemos que hacer con la educación virtual, qué tenemos que hacer en el ámbito de la economía con la inyección a la economía por la vía de la demanda y de la vía de la oferta, cómo vamos a desarrollar el Banco de Desarrollo Productivo en función del micro, pequeño y gran productor, para que la gente de a pie, la gente que necesita un apoyo para el empleo, lo tenga. Para que el joven que ha salido como ingeniero de sistemas me diga, yo no tengo una oportunidad de trabajo. Y entonces la idea del primer empleo, y entonces la posibilidad de decir, vamos a conectar al empresario y vamos a conectar al Estado con los jóvenes para que no se les pida experiencia en el currículum. Pero lamentablemente no hemos podido desarrollar esas ideas. Le agradezco mucho, licenciado Capellas. El plan de gobierno más importante que usted tiene para Bolivia. Adelante, por favor, don Carlos, lo estamos escuchando. Bolivia está enfrentando una triple crisis, una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de corrupción. En la crisis de salud, quiero volver a insistir en ello, tenemos que trabajar en mayor número de médicos y mayor equipamiento a través de un presupuesto que alcance el 10% del Producto Interno Bruto del país dedicado a la salud. Desde el punto de vista económico, tenemos que inyectar dinero a la economía pensando fundamentalmente en el empleo del joven que sale profesional y no encuentra oportunidades, en el empleo del pequeño emprendedor, del mediano emprendedor, en el empleo que una pequeña empresa tiene el riesgo de perder con acceso rápido, fácil y sin burocracia a los créditos con respaldo del Estado. De que sepan que no es el carnet del MAS o el carnet de comunidad ciudadana tu currículum. Tu currículum es lo que tú has hecho a lo largo de tu vida, lo que tú has hecho en tu vida académica, cómo te has formado. Es decir, que los mejores y las mejores tengan acceso a los empleos, tanto públicos como privados. En el tema de la corrupción, las cámaras de los policías son una forma de transparencia que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, no en el conjunto de decir que la policía es en su integridad corrupta, sino en el conjunto de facilitarle la tarea a los policías y a los ciudadanos. Somos una sola Bolivia que tiene 36 lenguas, 36 culturas, 36 formas de pensamiento que necesitan y merecen el respeto de todos. La diferencia del idioma, del aymara, del quechua, del guaraní, del castellano, no nos debe separar, sino debe decirnos, esta es la riqueza que el país tiene y que tenemos que construir juntos. 90 de nuestros candidatos a senadores y diputados, senadoras y diputadas, son menores de 35 años, 90. Y 10 de ellos son menores de 25 años. Don Carlos, ¿cómo se sintió en la entrevista, en las preguntas y respuestas? Estamos prácticamente en el epílogo de El Alto Decide, porque tu voto tiene poder. Adelante, por favor, lo que tenga que decir. Estamos predispuestos también en asumir responsabilidades, don Carlos, por favor. No, muchas gracias por la oportunidad. Siempre es una ocasión de poder comunicarme con un votante tan importante como el de la Ciudad del Alto. El tema de futuro es mi mayor preocupación y mi mayor compromiso, el tema de lo que va a venir y de la forma en que nosotros estamos encarando este desafío. Por lo tanto, ha sido una ocasión para poder intervenir a partir de este medio de comunicación. Muchas gracias.
Don Carlos, le queremos pedir mil disculpas si es que acaso lo hemos incomodado, pero creo que ha sido en el marco de la democracia las respuestas también suyas. Muchas gracias, don Carlos. Amigos, El Alto decide porque tu voto tiene poder. Retorna el próximo fin de semana con otro invitado. Buenas noches, Ciudad del Alto. Buenas noches, La Paz. Buenas noches, Bolivia.